Álgebra. El álgebra es una rama de las matemáticas que trata de la cantidad en general, pero aquí las representamos por medio de letras, números y otros signos, a diferencia de la aritmética en donde solamente usábamos números y signos. En el álgebra también se involucran letras que representan cantidad. El álgebra tiene muchísimas aplicaciones en nuestra vida. Por medio del álgebra se puede calcular, por ejemplo, los ingresos de una compañía en distintos periodos de tiempo, los saldos, los egresos, los cuales permiten entender y analizar los estados financieros de una compañía y así poder tomar una decisión a tiempo. También el álgebra nos permite calcular los presupuestos y en general proporciona técnicas, herramientas y métodos para obtener un mejor manejo de la información de una forma más eficiente y óptima bajo estándares de calidad. Para empezar con el álgebra vamos a ver lo que es el lenguaje algebraico. Y este lenguaje es la representación de operaciones mediante letras, números y símbolos. Su principal función es estructurar un idioma que ayude a generalizar las diferentes operaciones que realizamos en la aritmética. Para poder manejar el lenguaje algebraico es necesario que entendamos lo siguiente. Podemos usar todas las letras del alfabeto. Normalmente las primeras letras se determinan por regla general como constantes, es decir, cualquier número o constante como el vocablo pi. ¿Sí? Bueno, entonces esta es una costumbre que las primeras letras se tomarán como constantes. Sin embargo, no es una regla porque en el álgebra cualquier letra se puede utilizar. Y por lo regular las letras X, Y y Z se utilizan como las incógnitas o también llamadas variables. Nuevamente les digo, esto es una costumbre, más no es una regla. Podemos usar como incógnita o variable cualquier letra del alfabeto. Algunos ejemplos del lenguaje algebraico. ¿Cómo representaríamos la suma de dos números? Y estamos hablando de forma general. Dos números cualesquiera. Bueno, pues una forma de representar la suma de dos números sería así. A más B. ¿Por qué? Porque A me está representando un número, el que sea, y B me está representando otro número diferente. Entonces la suma de dos números podría ser A más B. Si ustedes dicen, y si pongo X más Y, es correcto. H más L es correcto. La resta o diferencia de dos números, pues sería A menos B, o C menos D, o X menos Y, o M menos N. Eso me representa la resta o diferencia de dos números. La mitad de un número lo representamos como ese número, que en este caso es X, sobre 2, porque estamos diciendo la mitad. El doble de la diferencia de dos números. Bueno, al hablar del doble quiere decir que vamos a multiplicar por 2. Y si hablamos de diferencia, nos estamos refiriendo a una resta. Por lo tanto, sería 2 por X menos Y. El doble de la diferencia de dos números. El siguiente sería el cuadrado del producto de dos números. Aquí me están diciendo que voy a tener un cuadrado, pero a la vez
voy a tener un producto. El producto es la multiplicación de dos números. Entonces voy a multiplicar dos números y luego los voy a elevar al cuadrado. Podría quedar algo así, x por y al cuadrado o bien xy al cuadrado. Cuando hablamos en álgebra no es necesario ya utilizar el asterisco para indicar multiplicación. Simplemente si vemos la letra x y y, se entiende que se está multiplicando x por y. El triple del cociente de dos números. Bueno, aquí estamos dando a entender que vamos a tener el triple. El triple es multiplicado por 3. ¿Qué voy a multiplicar por 3? El cociente de dos números, es decir, la división de dos números. Por lo tanto, quedaría así. 3 por x sobre y. Bueno, estos son ejemplos de lenguaje algebraico. ¿Cómo podemos representar con álgebra el lenguaje normal que tenemos nosotros? De tal manera que si yo veo una operación de a más b, yo ya con eso sé que me están indicando que es la suma de dos números cualesquiera. Si veo un x sobre 2, estoy entendiendo que se refieren a la mitad del número x. Ahora hablaremos de las expresiones algebraicas. Bueno, las expresiones algebraicas consisten de los siguientes elementos: un signo, un coeficiente, una literal y un exponente. En este ejemplo, menos 45x al cubo o a la 3, esta es una expresión algebraica. Tiene un signo, que es el negativo. Tiene un coeficiente, que el coeficiente es la parte numérica, en este caso es 45. Tiene una literal o letra, que en este caso es la x. Y tiene un exponente, que en este caso es el 3. Entonces, un término, cuando hablamos de un término, se refiere a un conjunto de estos elementos: un signo, coeficiente, literal y exponente. Pero habrá momentos, por ejemplo, si yo nada más pongo x, podrían decir, este no es un término, pero sí lo es. ¿Por qué? ¿Qué signo tiene? Positivo. El positivo normalmente no se indica. Si no lo indicamos, quiere decir que es positivo. Coeficiente. Si no se indica un número, quiere decir que el coeficiente será 1. Literal, bueno, la literal es x. Y el exponente, si no se marca un exponente, quiere decir que el exponente será 1. Entonces la x es un término. Ahora vamos a hablar de unos términos que se llaman monomios, binomios, trinomios y polinomios. Un monomio es una expresión algebraica que tiene un solo término. Por ejemplo, 5, 4x, 3y quinta, 2x cuadrada y z5. Estos son monomios porque solo tienen un término. ¿Cómo sé cuando tiene más términos? Bueno, un binomio, por ejemplo, es una expresión que tiene dos términos. Decíamos, ¿cómo sé cuando son diferentes términos? Porque van a ir separados del signo más o menos. Aquí a más b son dos términos, a y b. 5x menos 1 son dos términos, el 5x y el 1, separados con el menos. En esta siguiente expresión, 4x cuadrada y más x son dos términos. 4x cuadrada y es 1 y la x es otro término. 3p menos 5q son dos términos. Y 10 menos 2 tercios de mn cúbica, pues también son dos términos separados con el signo negativo. Un trinomio es una expresión que tiene tres términos.
a más b menos c tiene 3 términos, x cuadrada más 5x menos 2 tiene 3 términos, ab menos cd más 7k tiene 3 términos. Pero a todas las expresiones algebraicas que tienen más de un término, es decir, 2, 3, 4, 5, etc., se le puede llamar también polinomio. ¿Sí? Polinomio se le llama a la expresión algebraica que tiene más de un término. Por lo tanto, los binomios y trinomios también se les pueden llamar polinomios, aunque su uso es más común para cuando se manejan 4 o más términos. Por ejemplo, un polinomio de 4 términos sería el siguiente: 7x cúbica más 2x cuadrada menos x más 3. Tiene 4 términos. Un polinomio de 5 términos podría ser 5x cúbica y menos y más x menos 5x cuadrada más 1. Tiene 5 términos diferentes. Ahora vamos a ver cómo se mide el grado de un polinomio. Los polinomios decimos que además de nombrarlo de acuerdo a los términos que tienen, binomio, trinomio, polinomio de 4 términos, etc., también tienen un grado. Y en álgebra el grado de un polinomio se conoce por el grado máximo de los exponentes de las variables de los monomios o términos que lo componen. Por ejemplo, tenemos este polinomio: 4x cúbica y cuadrada z más x y cúbica z cúbica menos 2x cuarta y z. Bueno, si se fijan, este es un trinomio porque tiene 3 términos. Este es un término, este es otro y este es otro. Bueno, el primer término tiene grado 6. ¿Por qué? Porque la x tiene grado 3, la y está al cuadrado y la z está a la 1. ¿Sí? Recuerden que cuando no tiene numerito es porque es un 1. Si sumamos 3 más 2 más 1 son 6. Entonces el grado de este monomio o de este término es 6. El término del medio, la x está a la 1, la y al cubo y la z al cubo. Sumando estos es grado 7. Y el último término, la x está a la 4, la y a la 1 y la z a la 1, sumándolo son 6. Entonces, el grado de cada término lo obtuvimos sumando los exponentes de las variables que los componen. En este caso, el grado del polinomio será 7. ¿Por qué? Porque el término con mayor grado es 7, que es este del medio. Así es como obtenemos el grado de un polinomio. Por ejemplo, si tengo x cuarta menos 5x cúbica más 4x cuadrada menos 2, el término con mayor exponente es el menos 5x quinta. Por lo tanto, el grado es 5. El grado de ese polinomio será 5. Y sexta menos y quinta más 4y séptima menos 8y cúbica más 2y menos 1. El término con mayor exponente es 4y séptima. Por lo tanto, el grado es 7.